Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, los que estáis presencialmente, los que estáis por streaming en esta nueva jornada de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Intentaré sustituir, seguro que mal, pero lo mejor posible tanto a nuestro presidente como a Goyo, que seguro que está haciendo cosas buenas lejos de aquí. Lo primero, gracias a Clinifarma por ayudarnos con estas jornadas y hoy especialmente gracias al MD Anderson Cancer Center, cáncer tachado, pero muy presente, ¿no?, que nos trae a Javier de Santiago, un especialista en ginecología, doctor en medicina. Él es jefe del servicio de ginecología del MD Anderson Cancer Center y nos viene a hablar del despistaje de cáncer ginecológico en el medio laboral, de cáncer de ovario, de mama y de cérvix. En principio serán unos 40 minutos de presentación. Yo os pido a los presentes que, si tenéis alguna pregunta, las vayáis anotando y para al final hacerla. Y los que estéis ausentes, como sabéis, hay 3 WhatsApps, casi con 600, 700 miembros, que sin agobiar demasiado, si vais mandando preguntas, pues intentaremos hacerlas aquí y presentárselas al ponente. Pues yo me retiro y encantados y gracias. Muy bien. Muchas gracias. Voy a ponerme de pie, si no os importa, yo estoy más cómodo que estar ahí encajonado, que me da como más repelús. Buenas tardes, desde luego a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de otoño tan fresquita que nos ha preparado el día, ¿no? Efectivamente, nosotros trabajamos en el MD Anderson, cualquier cosa que queráis, pues allí nos podéis encontrar, tanto el equipo de ginecología como el resto de los profesionales, estaremos encantados de saludaros y tenerlos, aunque no sea un problema médico, naturalmente, también podemos hablar de lo que queráis y cuando queráis. Y lo primero que sí que tenía que decir desde la modestia es, a mí no me gusta la palabra despistaje. Primero porque no es española, no es de origen español, es de origen francés, como veis ahí, y el despistaje se refiere al examen médico que se hace para descartar el cáncer o las enfermedades venéreas, así viene en el diccionario de la Real Academia Española. Es igual que otras palabras que hay como triaje, contaje, nosotros que trabajamos en el quirófano, el contaje de compresas después de la intervención, esa palabra en español no existe, es recuento, y tenemos un diccionario tan rico que me sabe mal. A mí no me gusta personalmente la palabra despistaje, a pesar de que sí que está en la RAE, con lo cual no. A mí me gusta más cribar, porque lo que hacemos es pasar a una población por un tamiz, por una criba, y quedarnos con aquellas pacientes que queremos hacer más cosas. No es que hagamos un diagnóstico, que queremos hacer más cosas. Y el cribaje efectivamente sí es la acción o el efecto de criar. Supongo que despistaje será el efecto de despistar. Y despistados, pues por ejemplo, estuvieron ayer el Madrid y el Barcelona, pero bueno, no pasa más que eso. Quiero decir, el despiste es otra cosa distinta, a pesar de que en esto del cribado a veces sí que estamos un poquito despistados. De manera que a mí me gusta más la palabra cribado poblacional, porque lo que hacemos no es cribar enfermedades, es cribar una población normal, que tiene o no una determinada enfermedad. Y la prevención realmente es una actitud frente a la vida. Yo creo que es lo primero que hay que decir. Es decir, dentro de la población hay gente a la que por mucho que queramos investigar si tienen enfermedades, por mucho que queramos prevenir, que queramos enseñarles cuáles son los factores de riesgo para una determinada enfermedad, desgraciadamente vamos a perder el tiempo, porque no nos van a hacer caso, es una cosa sencilla, y porque muchas veces es difícil realmente en la vida cotidiana hacer caso frente a determinados factores de riesgo que nosotros sabemos que predisponen a determinadas enfermedades. Es muy difícil, pues aquella persona que baja con el patinete a 100 km por hora, pues sugerirle que se ponga un casco, porque no lo va a hacer, o lo hará alguna vez, pero no va a ser un estilo de vida. Desde luego, la mejor forma es intentar que no enfermen, y que actuar desde el punto de vista de la prevención primaria. En ginecología sí podemos hacer algo acerca de la prevención primaria, pero sobre todo lo que hacemos y lo que venimos haciendo es en el diagnóstico precoz y la detección precoz de enfermedades. Como atención primaria
tenemos que intentarlo, no quiero decir que el porque no se vaya a conseguir algo no tengamos que seguir educando a los pacientes, diciendo a los pacientes, hablando a los pacientes de factores de riesgo, intentando que nuestros pacientes noten que nuestras, no pacientes, sino nuestras, por decir así, consultantes sigan unos determinados principios. Pero bueno, muchas veces es fácil y otras veces, como pongo ahí, es difícil o casi imposible, ¿no? Por tanto, en ginecología nos centramos mucho más en la detección precoz de enfermedades. Otra cosa que hay que decir es que en todos los programas de cribado existe, primero, no hay un consenso científico generalizado. Después, lo sabéis todos vosotros, la complejidad organizativa influye mucho dentro de los programas. No es lo mismo hacer un programa de atención pública que funcionar con medicina privada, que trabajar en Navarra o trabajar, no es ni pro ni contra, que en una comunidad o en otra comunidad, como vais a ver. O sea que, bueno, deberíamos, ¿no? Deberíamos, y luego hay poblaciones por eso, que determinadas actitudes preventivas tienen más impacto que otras, por cuestiones culturales, por cuestiones a lo mejor de distancia geográfica, de posibilidades geográficas, etcétera, ¿no? Sería recomendable establecer una serie de mecanismos que facilitasen en todos los niveles de intervención la toma de decisiones, ¿no? Deberíamos priorizar la prevención primaria frente al diagnóstico precoz de una enfermedad, pero como digo, en ginecología eso es, en muchas ocasiones, muchas veces, como vais a ver, no tenemos esos medios, ¿no? Que dedicamos muchos esfuerzos, mucho dinero, ¿no? A programas de cribado en cáncer ginecológico, a programas de cribado de cáncer de cuello, a programas de detección de mamografía, y realmente en prevención primaria se invierte muy poco dinero. En campañas poblacionales, en educación de la población, se gasta muy poco dinero y se hace relativo poco esfuerzo desde mi punto de vista, ¿no? Muchas veces también es verdad que se transmite la idea de que, bueno, si yo tengo una citología normal, a mí no me puede pasar nada. Si yo me he vacunado del HPV, no pasa nada. Puedo hacer si yo no tengo un BRCA, no voy a tener un cáncer de mama, ¿no? Transmitimos o no se transmite bien la idea de lo que significa una prueba de cribado negativa, y eso es algo que sí que tenemos que educarnos desde el principio en tener estas ideas. Un cribado negativo no quiere decir que uno pueda, como sucede con pacientes que se hacen un electrocardiograma y salen del hospital y tienen un infarto. Quiere decir que pues sucede un poco lo mismo. Desgraciadamente en nuestro país hay sistemas de evaluación escasos o ninguno, tenemos malos, pocos desde luego, pero no buenos, no digo malos para no ser categórico, pero bueno, no buenos registros de cáncer. No sabemos la incidencia real de la Sociedad Española de Oncología Médica, hace un esfuerzo terrible, pero no comunicamos bien las cosas. No es como el registro de datos de Estados Unidos, que es obligatorio introducir los datos, pues se nos pierden muchos datos de cáncer, se nos pierden muchos resultados de cáncer, se nos pierden muchos resultados de los programas de cribado que utilizamos, etcétera. Sistemas de formación, como os digo, eso desgraciadamente no lo tenemos, ¿no? Empezamos por el cáncer de mama. El cáncer de mama, sabéis, es el más frecuente en las mujeres, sin duda ninguna, es el que más incidencia tiene en las mujeres. Esto nos da cierta ventaja desde luego, para aplicar y para que sea eficiente y costo eficaz un programa de prevención, ¿eh? Es el cuarto cáncer en toda la población y el primero, desde luego, en incidencia, con mucho, el de mama. Son casi 27.000 casos, esto es de 2017, casi 27.000 casos anuales de cáncer de mama. El útero, que vamos a hablar un poquito después del cáncer endometrio, se sitúa en tercer lugar, el de ovario en quinto lugar y el de cuello con una incidencia mucho menor, fijaros, con respecto al cáncer de mama, del cual también vamos a hablar y que ha sido el paradigma en ginecología del cribado poblacional de cáncer ginecológico, ¿no? 70-80% de los cánceres aparecen en mujeres sin factores de riesgo. Si solo aplicamos el criterio de factor de riesgo para hacer un cribado poblacional en cáncer de mama, el 70-80% no vamos a encontrar o no vamos a identificar un factor claro de riesgo. Solo el 5 o 10% son de origen genético. Factores de riesgo lo sabéis todos, no voy a insistir: edad, sexo, raza, antecedentes personales, los antecedentes genéticos o antecedentes familiares. Probablemente los antecedentes familiares están en relación con el ambiente, la alimentación, cosas que compartimos naturalmente
con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, etc. Actúan los factores hormonales, pueden tener incidencia, mujeres que han tenido la edad de la menarquia muy temprana o que han tenido menopausia muy tardía, más allá de los 50 años, las características físicas, es más frecuente el cáncer de mama en mujeres obesas. No sabemos muy bien si es que es más frecuente o es más difícil de diagnosticarlo, o el efecto de la grasa en la producción de estrona y de estrógenos, que son estrógenos débiles, pues puede tener un impacto en la posibilidad de que tengan mayor incidencia los exógenos químicos, naturalmente. Y, bueno, prevención primaria es lo que decía, en cáncer de mama es muy difícil. El decir, bueno, pues uno no puede modificar la edad, desde luego el sexo es imposible, la raza también. Actuar sobre factores de riesgo, hacer una prevención primaria en cáncer de mama es muy difícil, por lo tanto nos basamos en la prevención secundaria. Algunas cosas sí que os tengo que decir frente a esto, ¿no? El autoexamen mamario, las tres formas de autoexamen mamarios, de prevención es el autoexamen, los controles periódicos o la mamografía y ecografía, no os digo nada nuevo. Autoexamen mamario está, desde mi punto de vista, demostrado que sirve muy poco o prácticamente nada, porque es muy difícil enseñar a una mujer a explorarse la mama bien, porque es muy difícil. La idea del autoexamen es que la mujer conozca su mama y no se asuste, pero claro, que es fácil que no se asuste ante un bulto nuevo cuando todos los meses en una mujer que tiene reglas la mama cambia de consistencia, aparecen bultos nuevos o no. Es muy difícil, ¿eh? Deberíamos de enseñar bien, como os digo, no hay campañas de educación poblacional para esto, recibir instrucciones de técnica, que sea más revisada la técnica en los exámenes rutinarios. Es muy difícil porque no tenemos tiempo realmente para hacer esto en una consulta normal, pues que a lo mejor tienes 20, 30, 40 o más pacientes, es complicado. Y además, pues si advertimos la necesidad de comunicar al médico cualquier cosa, hay mujeres que estarían todas las semanas, por no decir todos los días, en la consulta. Es muy complicado y sí que está demostrado que sirve para poco y aumenta mucho la demanda, la angustia, la petición de pruebas y de pruebas muchas veces innecesarias. Los controles periódicos tampoco han demostrado un beneficio en el diagnóstico precoz, pero sí que es cierto que la exploración mamaria se recomienda a partir, yo creo que todas las edades, en todas las revisiones ginecológicas se debería hacer una exploración mamaria. Entre mujeres menores de 40 años, cada 3 años como mínimo, y mujeres de 40 años todos los días. Además, es una manera un poco de fidelizar a la paciente para que venga a las revisiones. Si una paciente viene a una revisión ginecológica y solo la preguntásemos hiciésemos una anamnesis de síntomas, y pues realmente dirían, ¿y para qué voy? No voy al ginecólogo, si no me hace citología, si no me explora el pecho, si no me hace mamografía, si no... Muchas veces es lo que os digo, que el impacto poblacional que tiene lo que hacemos también es importante para fidelizar a las pacientes. Las pacientes quieren sentirse como que se hace algo en su prevención, ¿no? Y la mamografía y ecografía, desde luego, ya sabéis, son el factor fundamental. Bueno, con respecto a la mamografía, podéis leer o podéis ver o incluso podéis opinar con cierta bateración lo que queráis. Pero sí que es verdad que hay consenso en recomendar que para detección precoz, el cribado poblacional, nos estamos refiriendo, no estamos diciendo que no haya que hacer mamografías antes, después o con más periodicidad o antes. Desde luego, ante cualquier síntoma, desde luego hay que hacerla. Pero estamos de acuerdo en recomendar al menos un cribado mamográfico cada 2 años a todas las mujeres entre 50 y 69 años. Se dice genéricamente así porque es lo que se puede hacer a nivel poblacional. Probablemente no hay capacidad para hacer a todas las mujeres de 52 años una mamografía, porque no hay mamógrafos, porque no hay técnicos, porque no hay disponibilidad. Desde luego, en medicina pública es muy difícil o imposible, y en medicina privada probablemente también, a pesar de que sabéis que hay diferencias en el sentido de cribado entre unas consultas y otras, ¿no? Hay sociedades que recomiendan hacerla por debajo sistemáticamente de los 50 años, en cuyo caso, lo que sí que es cierto es que por debajo de 50 años las mamografías anuales son las recomendadas y las bianuales no se consideran de cribado, porque la posibilidad de tumor de intervalo entre una mamografía hecha 1 año y 2 años de un tumor maligno de intervalo es alta. O sea que se recomienda, cuando es por debajo de 50 años, todas estas sociedades la recomiendan hacer anual, a pesar de que luego se pase a bianual. Y todas estas no lo recomiendan, por eso digo que no hay un consenso, ¿no?, realmente el hacerlo. Sí que es cierto que
depende de dónde pongas el dintel de disminución del riesgo de mortalidad. Si pones en este, pues entre los 50 y 69 años disminuye la mortalidad por cáncer de mama en un 30%. Y si la bajas de 50, disminuyes la mortalidad en un 18%. ¿Qué es lo que, o qué podemos, o qué se puede hacer? Muchas veces las cosas que hacemos es porque se pueden hacer, no porque sean o no razonables, ¿no? Yo creo que, después hablaremos, pues a lo mejor podemos seleccionar algunas pacientes, lo cual ya no es cribado poblacional, es un cribado selectivo, en hacerlas más frecuente o en hacer determinadas cosas de forma distinta, a pesar de que sobre eso no hay ninguna recomendación de ninguna guía y de ninguna sociedad. Fijaros que la American Cancer Society lo que recomienda es esto, ¿no? En mujeres, que cualquier mujer debe hacer un cribado regular mamográfico empezando a los 45 años, de 45 a 54 años debe hacerlo anualmente, por lo que os digo, bianualmente la posibilidad de tumores de intervalo, malignos de intervalo, es alta. Por encima de 55 años hacerlo cada 2 años, y todas las mujeres deberían de tener la oportunidad, no quiere decir que se la hagan, pero deben tener la oportunidad de hacerse una mamografía o expresar el screening anual por encima de los 40 años. Y es lo que os digo, que en determinadas pacientes que tienen antecedentes de mama, que tienen factores de riesgo, que tienen otros tumores, pues deberían de tener al menos esa oportunidad. Seguir, bueno, haciéndose las revisiones. Nosotros normalmente, como habéis visto, ponemos el intervalo en una edad, pero ellos lo establecen cuando la paciente tiene 10 años de expectativa de mama, y no recomiendan la exploración clínica como método de cribado en la población. ¿Qué se hace en España? Pues ya lo que os decía también de las comunidades. Hay consenso 50-65, pero hay comunidades que aumentan la edad del cribado hasta los 70 años, incluyendo los 69, y hay comunidades. La primera que empezó a implantar, por eso se me ocurrió antes lo de Navarra, porque el programa de screening de cáncer de mama poblacional empezó en Navarra, que lo hacen de los 45 hasta los 64 lo hacían, y ahora están haciendo los 45 hasta los 69 años, ¿vale? Casi, por lo menos, toda la población de entre 50 y 74, siguiendo la distribución de edad, está cubierta. Entre los 65 y 69, casi la mitad, y entre los 45 y 49, una de cada 5 mujeres españolas tiene o está cubierta por un programa poblacional de screening. Si eso está bien, si eso está mal, bueno, desde luego está claro que entre 50 y 69 años la recomendación yo creo que sí que está, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en la consulta? Pues muchas veces nos dicen, bueno, me dicen que es normal, pero es que me dicen que tengo una mama densa, eso es que voy a tener cáncer. En absoluto, ¿verdad? O sea que no. Sí que incrementa la posibilidad por 2 temas fundamentales. Primero, porque, tema numérico, cuanta más glándula de mama, cuanto más lobulillo, cuanto más conducto hay más posibilidades de que alguna de las células malignice, pero además por la interpretación de la mamografía. Veis que esta mamografía es fácil, es una mamografía, no es que sea transparente, pero es una mama tipo A, que es un patrón, predomina la grasa sobre el tejido glandular, y es fácil de interpretar, y tiene poca glándula donde pueda aparecer una proliferación celular, frente a esta mama que es muchísimo más difícil de interpretar, con un patrón D extremadamente denso, que es mucho más difícil. Bueno, en estos casos se empezó desde hace algunos años a recomendar la ecografía, y al final casi siempre ya hacemos mamografía y ecografía para no hacer venir 2 veces a la paciente. Muchos radiólogos recomiendan automáticamente, se recomienda completar el estudio con mamografía, y ya casi siempre entre los 50 y 65 años, a veces 69 no, se recomienda el hacer las 2 pruebas de una sola vez y complementa. También otra cosa que suelen preguntar mucho, algunas enfermedades de las que me dicen que puedo tener o de lo que tengo puede aumentar el riesgo, pues muchas de las más frecuentes no, y fijaros que lesiones no proliferativas
y que son las más frecuentes, no aumentan el riesgo de tener cáncer de mama. La adenosis, que antes, que es una palabra así como, es que tengo adenosis. Bueno, la adenosis no es una lesión proliferativa y no incrementa el riesgo de tener cáncer de mama. La ectasia ductal, es otra palabra que los pacientes, o hay médicos no acostumbrados a leer mamografías que lo leen, tengo una ectasia ductal, pues no sé qué es eso. La ectasia ductal no incrementa el riesgo y es una lesión no proliferativa. Las hiperplasias epiteliales, sobre todo en determinados momentos del ciclo que se hacen, son absolutamente fisiológicas y no incrementan. Algunas incrementan un poco, un pequeño incremento del riesgo, como es la hiperplasia epitelial florida, y otras sí que es verdad que sí que son claramente aumentan el riesgo, por lo cual no entran en un cribado poblacional y habrá que hacer lo que hay que hacer en cada caso y en cada paciente, como la hiperplasia ductal. Pero estos son términos que ya no son. La adenosis sí que es un término que se ve o que lees muchas veces en mamografía, y la ectasia ductal. Estos son términos que requieren una biopsia, que ya son una biopsia. Son mujeres que ya han salido, ¿no?, del cribado poblacional, que no es de lo que estamos hablando, ¿no? Quizás se podría hablar de categorías para centrar esas pacientes, 50, 65, sí que 64, 65, sí. ¿En qué otras pacientes podríamos decir, bueno, pues voy a incrementar un poco la cantidad de mamografía, voy a hacérsela anualmente, porque es una paciente que tiene más riesgo de hacer lo que hablamos de tumores de intervalo, ¿no? La población general, el riesgo de la población general en pacientes de 30 años es de un 0,5%, a los 50 años de un 2% y a los 70 un 7%. Esa es la población general, que esas con el screening poblacional probablemente tengan suficiente, y en esos casos llegamos a reducir la mortalidad en un 30%, no la incidencia, la mortalidad. Nos estamos refiriendo porque estamos hablando de prevención secundaria. Categoría 2, aquellas pacientes por encima de 60 años, los factores nuligestas, edad de la menarquía muy temprana, edad de la menopausia muy tardía, enfermedades benignas proliferativas de la categoría que no tenían atipias, terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, no por el hecho de la terapia hormonal, es otro tema que también se habla mucho. ¿La terapia hormonal incrementa el riesgo? No, realmente lo que estamos haciendo es prolongar la edad de la menopausia. O sea, es lo mismo tener una paciente con una terapia hormonal normal hasta los 55, que ella tenga sus reglas hasta los 55. O sea, no es la causa de la terapia hormonal, es la situación hormonal la que produce el incremento. La involución de la mama incompleta, aquellas pacientes que siguen con mamas densas por encima de los 55, 60 años, una mama tipo C o tipo D, el sobrepeso después de la menopausia por el efecto estrogénico prolongado de la estrona que se produce en la grasa, el alcohol y, como decíamos, la mayor densidad. No la densidad extremada, como habíamos visto antes, que esa probablemente sería otra categoría. Aquellos pacientes de alto riesgo de mama, ¿cuáles serían? Bueno, pacientes que ya tienen riesgo por 3, por 10 de tener cáncer de mama. Aquellas que tienen historia familiar, que incluye a 2 o más pacientes de primer grado, no genéticos, sino historia familiar, antecedentes de biopsia de mama, desde luego de alto riesgo. No hay mujer que mayor riesgo tenga de tener un segundo cáncer de mama que aquella que lo ha tenido. Lógicamente, los mismos condicionantes siguen en el tejido que quede. Y aquellas mamas extremadamente densas. En esta población, pues a lo mejor sí es la que está justificado empezar a hacer determinaciones a los 40 o a los 45 años. Y en esta sí que sacamos un efecto beneficioso probablemente del cribado, que ya no sería, desde luego, poblacional. No es prevención primaria ni es cribado poblacional, es un cribado selectivo y más dirigido a pacientes con más riesgo, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la recomendación. Con respecto al cáncer de cuello, bueno, desde luego es la tercera neoplasia a nivel mundial. En España sí que es verdad que yo cuando he empezado a hablar de la vacuna del cáncer de cuello, que sabéis que ha movido mucho dinero, mucha literatura, muchos congresos, mucha gente, pues yo siempre decía, joder, pues si realmente el cáncer de cuello, se habla mucho del cáncer de cuello, pero el cáncer de cuello no es un problema en España. En la península, no, es un poco más problema en Baleares o en Canarias, pero dentro de la península no, y veis que las muertes por cáncer de cuello pues son, no es que sean despreciables, pero bueno, son bajas, la incidencia es baja, pero el problema de la patología cervical está aquí abajo, en las lesiones premalignas, en las verrugas. Eso sí que lleva una cantidad de recursos importante. En España consume una cantidad de recursos y tiene un peso mucho más
más importante. No voy a hablaros, sabéis que la relación causal entre el virus del papiloma, hemos visto que hay una charla, ¿no?, de vacunas próximamente, entonces no vamos a detenernos mucho, ¿no? Pero sí que es importante también, porque ahora se ha generado mucho con los medios de comunicación, en Internet, etcétera, es que tengo el virus del VPH, como si fuese ya el final, ya no se puede hacer más porque esto uno está desahuciada, ¿no? Realmente cáncer de cuello solo ocurre en el 10% de las mujeres infectadas, y del 10% de las mujeres infectadas, solo el 1% de mujeres infectadas desarrolla lesiones neoplásicas. O sea que, bueno, hay que controlar, sabemos qué hay que hacer y lo que no hay que hacer, desde luego, es alarmar y entrar en pánico, ¿no? Las principales determinantes de lesión y de cáncer de cuello es la persistencia, sobre todo algunos genotipos que sabéis que consideramos de alto riesgo, como es el 16, la carga viral, que es difícil de establecer y no se hace de rutina, la inmunosupresión, el tabaco, el uso de anticonceptivos, otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia o el herpes, pacientes o mujeres que tienen, además que son portadoras de infección de HPV y tienen estos factores de riesgo, pues hay que tener una especial consideración. Y como os digo, bueno, el impacto es bajo, aunque pues más alto si consideramos las lesiones precursoras, no el cáncer de cuello, las lesiones de bajo y de alto grado, ¿no? Como os he dicho antes, es el paradigma de cribado poblacional, es decir, que siempre que se habla de prevención y de programas de prevención de algo, pues se pone el ejemplo del cáncer de cuello. La implantación de la citología en España es absolutamente conocida y en los últimos años sí que está habiendo cambios muy importantes, precisamente porque se está dando contenido a lo que antes no sabíamos. Antes era absolutamente obligatoria una citología al año. Ahora las cosas, bueno, están cambiando, entre otras cosas porque la citología que conocemos convencional de Porta y de Torunda y de esto, pues seguramente con el tiempo acabaremos pasando a otro tipo de determinaciones y otro tipo de citologías, ¿no? La citología convencional la conocéis todos, sí que es verdad, bueno, ha demostrado efectividad y reducir mortalidad en un 60 o 90%. En países es un cribado oportunista, no hay cribado poblacional de cáncer de cuello, también lo sabéis. Aprovechamos que las pacientes vienen a la consulta para hacerles, o vosotros para recomendar hacerse una citología dentro de la revisión anual, pero no es como en el cáncer de mama, que se hace a todas las pacientes, les mando una carta para que vayan a hacerse una mamografía, lo cual aprovecho para decir que también es peligroso. Nosotros tenemos muchas pacientes que vienen a las consultas de medicina privada a hacerse mamografía y cuando investigas se han hecho una mamografía hace 2 meses con el mamógrafo móvil. Entonces hay muchas pacientes que se hacen 2, incluso 3 mamografías al año. Es decir, que además del coste sanitario es algo absolutamente ridículo. Y a veces el problema es que las interpretaciones no son iguales. Y lo que parece un radiólogo como BIRATS 2 puede ser un 3 y acaba haciéndose una biopsia y luego te dice, pues es que tengo una mamografía de hace 2 meses y me dijeron que no era normal. Hombre, bueno, pero es lo que hay. Probablemente empecemos a cambiar, y ya se está cambiando en la Comunidad de Madrid, en algunos hospitales y en algunos medios se utiliza la citología en base líquida porque es más fácil de interpretar. Bueno, vamos, para explicaros un poco rápido, la citología en fase líquida es, no sé si la conocéis, bueno, se sumerge el extendido en un medio líquido y eso facilita el hacer citologías en monocapa, solamente en una capa de células sobre el porta. Eso es muchísimo más fácil, se puede interpretar, se puede hacer una lectura automática de las células, es más fácil y además seguimos teniendo siempre material para, en caso necesario, pues hacer más estudios, como puede ser la determinación de HPV si en la citología sale alguna alteración. Cada vez utilizamos más el test de HPV, no solamente el conocer si hay HPV o no, sino el serotipado del HPV. Podéis también, casi seguro, oír hablar del cotest de la citología y HPV. La misma cada vez es más frecuente y cada vez las pacientes demandan más, ¿no? Las pacientes o las mujeres que vienen a la consulta lo demandan, hacer citología y HPV. A veces tiene sentido y a veces no. Y la tinción dual, que todavía es mucho más específica, que es determinar la posibilidad de replicación de virus y además la actividad celular. Esto probablemente empecemos a hacerlo, pero vamos buscando cada vez técnicas que no haya que hacer todos los años o que ya no haciendo todos los años tengamos el mismo rendimiento, el rendimiento diagnóstico. Cuando estaba
Antes de estar en MD Anderson, estuve durante muchos años en La Paz, hicimos un trabajo y se hacían del orden de 28.000 citologías al año. En La Paz lo hacían los patólogos. Y demostramos que más del 85% de las pacientes eran siempre las mismas. Estamos cribando todos los años citologías a las mismas pacientes, estamos, o sea, consumiendo una cantidad de recursos que no tenía mucho sentido, porque realmente después las que se veían lesiones premalignas eran las que no venían todos los años a la consulta. Eso era un cribado oportunista y cambiamos un poco la manera de actuar, que es un poco la que se está empezando a poner. Yo creo que esta es un poco minimalista, es decir, esta es para a lo mejor utilizar en medicina privada con recursos que son los que son y que hay, pero bueno, que con esto sí que está demostrado que es suficiente para, en nuestra población, esto probablemente no se pueda trasladar a África o no se pueda trasladar a países sudamericanos porque la incidencia es muchísimo mayor. Pero bueno, aquí lo que se recomienda y lo que recomienda la Asociación Española de Patología Cervical es empezar en las mujeres que han iniciado su actividad sexual y con edades entre 25 y 65 años. Debe garantizar una propuesta, como digo, bueno, el poderse hacer, ¿verdad?, a la mayor población posible y con una cobertura suficiente y después saber a quién lo estamos haciendo, lo que os contaba, hacer citología anual a 28.000 pacientes, el 85% por veces las mismas, pues desde el punto de vista de cribado epidemiológico no tiene ningún sentido. Entonces hablamos con los epidemiólogos y nos dijeron, pues esto es una equivocación desde el punto de vista de cribado, nos estábamos equivocando, ¿no? Según la edad, los intervalos, antes de los 25 no hace falta hacer ninguna prueba de cribado, antes de los 25 años no debe de hacerse una prueba de VPH, porque nos vamos a encontrar una cantidad de positivos terrible, de angustias terribles, de angustia terrible, etcétera. No se debe hacer. Entre los 25 y 30 años se recomienda una citología cervical cada 3 años. Fijaros qué cambio de paradigma con lo que pensábamos hace 10 años o 15 años. Hay que hacer citologías anuales. Entre los 30 y los 65 se puede hacer una prueba de VPH cada 5 años y la posibilidad de lesiones, ya no digo de cáncer mucho menos, pero de lesiones entre uno y otro es menor, entre el 5 y el 10%, y muchas veces serán sintomáticas. El realizar citología HPV, que es lo que llamamos cotest, cada 5 años, pero os digo que solamente con el VPH, con el serotipado de VPH sería positivo, o si no se puede hacer VPH, seguir con citologías cada 3 años. Si se puede hacer VPH, la conjunción de las dos aumenta la posibilidad de hacerlo cada 5 años. A partir de los 65 años no hace falta hacer nada más, salvo que antes no lo haya hecho, lógicamente, o que haya tenido alguna lesión relacionada con una displasia o, claro, lógicamente, con un cáncer de cuello de útero. En grupos especiales, en histerectomía, no hace falta hacer más citologías, si naturalmente la histerectomía no era ocasionada por un problema cervical. Cuando hay antecedentes durante 20 años hay que hacerlo, y también en mujeres inmunodeprimidas. Os lo dejo para no analizar mucho más, porque esto ya no escapa de lo que es un cribado poblacional, sino que es actuación en pacientes muy concretas, con HIV, tratamientos con inmunosupresores, mujeres que han tenido un trasplante o que han sido sometidas a un trasplante de órgano. Y de vacunas, pues tampoco voy a hablar mucho, porque ya sí que veo que hay uno en concreto. De vacunas, sabéis que tenemos 3, cada una tiene una cobertura distinta. Como os dejo la presentación, no insisto mucho, sí el decir que están dentro del calendario vacunal, lo conocéis, la bivalente entre 9 y 14 años, 2 dosis, la tetravalente entre los 9 y 13 años, también 2 dosis, y la nonavalente, que es la que todavía no está incluida en el sistema, que hasta lo que yo sé, en el sistema de salud todavía se ponían la bi y la tetravalente, y la nonavalente, que se puede poner en 9 y 12 años y si requiere 3 dosis, aunque cubre. Importante, lo que decía antes, yo estoy vacunado del HPV,
no me hace falta que me haga ninguna revisión. No, hay más de 150 serotipos relacionados con cáncer de cuello. Todas las mujeres vacunadas deben seguir las mismas pautas que hemos visto antes. ¿Por qué? Pueden estar vacunadas de 4 serotipos y el 53, hacer un cáncer de cuello. O sea, la pauta de cribado de población es la misma. Están protegidas, pero tienen que seguir haciéndose revisiones. También os pueden preguntar, ¿qué hago? Yo tengo, 37 años y ¿qué es lo que hago? Bueno, mujeres sexualmente activas tendría justificación el recomendarles una vacuna para no adquirir nuevas infecciones de VPH. El 80% de mujeres y de hombres, lógicamente, hemos tenido contacto con el HPV y lo hemos aclarado. Tenemos niveles de anticuerpo que, aunque no sean suficientes, nos han servido para aclararlo. La eficacia vacunal es muy alta en este grupo también y tiene un buen perfil de seguridad. En mujeres que han tenido infección VPH previa, si ya ha tenido, ¿para qué me voy a vacunar de algo que ya ha tenido? Protege frente a la reinfección y a la reactivación de los virus y todos los otros serotipos que no haya tenido contacto naturalmente, ¿no? Y en mujeres sometidas a tratamiento por lesiones cervicales, protege frente a nuevas infecciones, protege a reinfección-reactivación, igual que las pacientes que han aclarado, aunque cuándo hay que hacerlo, cuándo no hay que hacerlo, después del tratamiento, durante el tratamiento, incluso antes del tratamiento, todavía no sabemos muy bien cuándo es el momento mejor para hacerle. Ahí os lo dejo, no se lee, pero en Madrid solamente el Sistema Nacional de Salud cubre la vacuna en aquellas pacientes que están tratadas por un CIN2+, o sea, por una displasia de alto grado en los últimos 3 años. Esto también, fijaros la dispersión geográfica que hay, depende de dónde vivas, tienes cubierta la vacuna o no. Si no, pues recomendable es decirle que se gaste un poco de dinero en ella. En cáncer de ovario, yo creo que en 5 o 7 minutos terminamos. Desde luego es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico, pero he puesto primera causa por muerte ginecológica, el 5º cáncer en frecuencia en España. No tenemos una incidencia muy alta con respecto a otros países de Europa, de Centro Europa, del Norte de Europa, pero el 70-80% los diagnosticamos en etapa avanzada, por lo que ya podemos concluir que realmente tenemos un cribado muy malo o nulo y tenemos pocas posibilidades de actuar en este tipo de cáncer. No tiene síntomas específicos, por lo que muchas veces diagnosticamos la enfermedad tarde y ya diseminada y no tenemos ningún método probado de detección precoz. Causa desconocida, asocia con dieta ricas en grasas, con la exposición al talco, que no tenemos mucha conclusión. Mujeres, lo que antes se llamaba como ovulación incesante, aquellas mujeres que no tienen hijos, que están ovulando con cicatrices ováricas durante toda su vida, que no han tomado, por eso la toma de anticonceptivos parece que disminuye un poco el riesgo de tener cáncer de ovario. Aquellas que se han sometido a técnicas de reproducción asistida, de FIB, que han tenido poliovulaciones, pues la teoría de la ovulación incesante parece que es la más relacionada con la posibilidad o con algún efecto patogénico en el cáncer de ovario. El 20% sabéis que son hereditarios y la mayoría de los hereditarios están asociados con el BRCA1 y el BRCA2. Os dejo ahí unas recomendaciones acerca de aquellas pacientes que deberían ser estudiadas desde el punto de vista genético para investigar la posibilidad de una mutación genética con antecedentes familiares, con incidencia de cáncer por debajo. El BRCA1 y el BRCA2, como sabéis, no solamente tiene el sentido de ver la predisposición al cáncer de ovario, sino que muchas veces elegimos ya algunos tratamientos dirigidos frente a pacientes con BRCA1 y BRCA2. Y en ese sentido, como tenemos un armamentario terapéutico útil para estas pacientes, tienen un pronóstico algo mejor que las no asociadas con el BRCA1 o BRCA2, porque tenemos, ¿verdad?, moléculas y terapias diana frente a ellas. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que la determinación del CA125 y la ecografía transvaginal pueda tener un efecto de prevención o de prevención secundaria, de detección precoz, pero no se ha demostrado y se hizo en Reino Unido un estudio poblacional enorme de hacer CA125 y ecografía y establecer unos puntos de corte sin que eso
haya demostrado en población general ningún efecto reductor de la mortalidad, y sí un efecto multiplicador de exploraciones complementarias y de cirugías innecesarias sobre formaciones ováricas o no formaciones ováricas benignas, no es lo mismo que en la mama, que es un órgano que se puede biopsiar fácilmente. El ovario es un órgano que hay que operar para saber una determinada histología. Sí que es verdad que en pacientes con síndromes de BRCA1, BRCA2 o síndromes de Lynch, sí que en estos casos sí que utilizamos sistemáticamente, incluso con antecedentes familiares, porque todavía hay muchos genes que no conocemos. Entre mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama y ovario o solo de ovario, sí que es verdad que el CA125 y la ecografía transvaginal lo estamos usando como manera de diagnóstico precoz en poblaciones de este tipo, ¿verdad? Hay que hacerlo cada 6-12 meses, no existe un consenso, probablemente también depende de la edad, porque el riesgo de cáncer a lo largo de la vida en estas pacientes aumenta con la edad, pero bueno, creemos que a partir de los 35 años es razonable hacerlo. Y en pacientes, sabéis que hacemos en BRCA1 y BRCA2, salpingoforectomía, quitar las trompas y los ovarios profilácticamente. Bueno, también hay otras causas de elevación CA125, por eso no es útil realmente en el diagnóstico precoz, y son muchas: el tener regla, el embarazo, los miomas, los quistes de ovario benignos, la endometriosis, la cirrosis, la pancreatitis. O sea, el elenco de posibilidades de elevación de CA125 es tan alto que realmente no nos sirve como método de prevención. Incluso otros cánceres como cuello, endometrio, mama, pulmón, colorectal, etcétera, pueden incrementar el CA125, ¿verdad? Y en etapas iniciales, ¿qué es lo que querríamos diagnosticar? Menos del 50% tienen un CA125 elevado. Por eso no es un método bueno o que nos deje tranquilos en la prevención primaria. Y para finalizar, el de endometrio, neoplasia más frecuente del tracto genital, bueno, incidencia más alta, desde luego estamos viendo cada vez una incidencia más alta, probablemente por cambios alimenticios, por un mayor número de mujeres obesas y por mayor nivel de vida, es más alta en países desarrollados. La supervivencia es alta, superior al 85% en general a los 5 años, es decir, que es un problema de incidencia, sí, pero no tiene tanto impacto en la reducción de mortalidad por cáncer endometrio. Por programas de detección el impacto es muy bajo porque ya la supervivencia es muy alta y porque curamos o somos capaces de manejar la práctica mayoría. La supervivencia es mayor en pacientes jóvenes, bueno, es una introducción normal. Factores de riesgo sí que conocemos, acordaros la típica asociación de obesidad, hipertensión y diabetes, son pacientes que esas tienen un riesgo mucho mayor de cáncer de mama, del orden, desde luego, de por 10 o por 20 la exposición a estrógenos, el síndrome de Lynch, la utilización de tamoxifeno como tratamiento para el cáncer de mama, la obesidad, la edad avanzada. Pues hay muchos factores de riesgo que sí conocemos, como la obesidad por sí es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, ¿no? Si no todos, un montón de cánceres de cualquier tejido, también para el de ovario, también para el endometrio, sabemos también que para el de mama, que son los que estamos hablando. Normalmente lo diagnosticamos en fases precoces y sí que no hay screening rutinario en cáncer de endometrio, más que la anamnesis, más que los que nos cuente y más que quizás seleccionar a algunas pacientes de riesgo. A veces algunas citologías nos informan de que hay células endometriales en los pacientes, hay que tener un cuidado especial. La revisión rutinaria ginecológica siempre en pacientes de edades entre 55 y 65, que es el mayor riesgo de incidencia, hacemos una ecografía transvaginal y en estas pacientes sí, el encontrar un endometrio engrosado pues es indicativo de que pueda haber algo, no de que haya. La causa más frecuente de sangrado en la posmenopausia es la atrofia, no el cáncer de endometrio. De verdad que es para investigar, y en grupos de riesgo como pacientes, como hemos visto, obesas, que están tomando tamoxifeno, etc. Y en estas, alguna vez hacemos tomas endometriales, pero esto ya no es, quiero decir, no estamos hablando de cribado poblacional y no tenemos ningún test que aplicado en toda la población pues sea útil realmente para hacer el diagnóstico en fase más temprana de la que diagnosticamos y con un impacto importante en la mortalidad. Para concluir, yo creo que de cáncer de endometrio no tenemos eso.
Las pacientes sí que las podemos informar de los riesgos y la sintomatología, sobre todo de que consulten, no que vengan corriendo a la consulta, no digas, si sangras después de la menopausia tienes un cáncer de endometrio. No, vente, miramos y hacemos, investigamos y lo más probable es que no encontremos nada, que no tenemos un pólipo, una atrofia, etcétera. Y aquellas pacientes, pues bueno, con síndrome de Lynch y eso, pues hay recomendaciones específicas y son, desde luego, es un cribado selectivo y no poblacional. Pero con respecto al cribado poblacional tenemos muy poco que ofrecer en cáncer de endometrio, ¿no? Finalmente, bueno, la mayoría de las mujeres sí pueden desarrollar un cáncer ginecológico, no todas, pero muchas pueden desarrollarlo. La prevención primaria, a excepción de lo que hemos dicho, el cáncer de cuello, con la vacunación es muy difícil, ni en ovario, ni en mama, ni en endometrio. Desde luego tenemos que sea útil. Se puede hacer, se puede intentar, pero realmente no es útil. Debemos de conocer, y la mujer debe de conocer también los factores de riesgo que hay y, bueno, los médicos debemos de hacerlo también. El conocimiento de signos y síntomas de alerta, pues hay que estar pendiente de ellos, ¿verdad? Los reconocimientos médicos son, desde el punto de vista nuestro, y las revisiones ginecológicas forman la parte más importante, desde luego, de la vigilancia. Eso lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo, de vigilancia de la salud, y es la actuación principal de todos los servicios de prevención, y es el hablar, y es el preguntar, y es la periodicidad de las visitas. En cáncer de mama y cuello sí que tenemos programas bien establecidos, uno poblacional y otro oportunista, a cáncer de ovario y de endometrio no. Y desde luego sí es importante, es la base de decir que solo encontramos lo que buscamos y solo buscamos lo que conocemos, de manera que hay que estar pendiente de ello y, bueno, pues el tratar, seleccionar probablemente mejor a las mujeres en aquellos casos que no podamos hacer un cribado poblacional que sea efectivo y eficiente. Y nada más. No sé si me... Pues muchas gracias. Bueno, me parece que son tal cantidad de datos que habrá que ver un poco la presentación de algunas, ¿no?, de los datos dichos. ¿Tenéis preguntas? Yo he preguntado en los grupos de WhatsApp, no hay ninguna. Yo reconozco que me preocupó un poco al principio dos cosas. Una era el tema de que no hubiera un consenso en el cribado, ¿no?, que había tantas, pero entiendo que las diferencias de criterio médico, de pruebas, de interpretación, tiene que ser complicado para no haber llegado a dichos criterios. Y la segunda cosa que a mí me había sorprendido, me había preocupado, pero luego ya he visto que no era tal preocupación, era el tema de la vacunación. La alarma de la vacunación que contabas al principio, también he entendido, si no he entendido mal y me lo dices, es por la prevalencia en España, no por la no utilidad, que sí que has hablado bien sobre claro, ello, ¿no? Pero yo creo que se ha puesto mucho hincapié, yo creo que probablemente también para llamar más la atención de las mujeres para que se vacunen, o de los pacientes para que se vacunen, frente a las mujeres, cuando la incidencia de algunas de las lesiones que vemos en el varón es las mismas, y ahora estamos, bueno, cada vez más sabéis que presionamos para que también se incluya el varón en la vacunación, pero sobre todo por las lesiones precursoras, porque eso sí consume y tiene un impacto muy importante. Hace una conización que parece, pues, una cosa que tampoco es una cirugía, tal, pero hace una conización sí que tiene un impacto sobre calidad de vida después, sobre dismenorrea, sobre alteraciones incluso de fertilidad, porque el cuello tiene una función muy importante, la fertilidad, eso tiene un impacto serio. El cáncer de cuello, como os digo, yo creo que el cáncer de cuello en España, y gracias a Dios, no es un problema de salud como tal. Y que preguntan, todo el mundo tiene un familiar o conocido, muy conocido, que ha tenido cáncer de mama, o a lo mejor incluso un ovario, pero de cuello realmente no vemos tanto cáncer de cuello. El que vemos y hemos estado viendo en los últimos años es debido a la inmigración a mujeres que venían de países del este o mujeres que venían de Hispanoamérica, de América del Sur. ¿Qué porcentaje hay de cáncer de ovario? ¿A qué te refieres con porcentaje? Sí. Con porcentaje, aproximadamente sí. En España, más o menos, ya te digo, que los datos son aproximativos porque no tenemos, en España no hay un registro nacional de ningún cáncer que yo conozca. Pero aproximadamente se diagnostica unos 3.300, 3.500 en España al año.
Porque es el más maligno. Claro, es el más agresivo porque lo diagnosticamos, más agresivo y lo tal. diagnosticamos más tarde. Y enseguida da metástasis. Bueno, sobre todo da carcinomatosis peritoneal, metastasiza, el ovario metastasiza tarde, pero produce una diseminación peritoneal muy rápida y cuando lo diagnosticamos generalmente son así. Sí que se puede insistir en que los síntomas es como como decimos nosotros en el ovario es el asesino silencioso, quiere decir que está ahí, pero que va matando, pero hasta que realmente no estalla no te has enterado, ¿no? Y son pacientes que tienen historia muy larga, a lo mejor de dispepsias, de alteraciones intestinales, de alteraciones del ritmo, de mala tolerancia alimentaria, y que en esos casos probablemente sí que en esas pacientes el hacer un CA125, y son pacientes que han sido multitratadas, multivistas y muchas veces tienen muchos análisis y no tienen un CA125, y en esas a lo mejor sí es verdad que el CA125 pueda tener una utilidad, con las salvedades que digo. El CA125 es un marcador que nos sirve para el seguimiento, que nos sirve para saber la carga de enfermedad que hay, pero como diagnóstico no hay un Intel, el CA125 de 3000 algo hay, pero 50, 60 pues no tenemos, ahí los valores son más justos, ¿no? Ahí hay otra pregunta. Un momento, no hables hasta que tengas el micrófono, que si no, no se te... La píldora del día siguiente, que muchas jóvenes la utilizan como método anticonceptivo cada vez más, ¿aumenta la incidencia de cáncer? No, a ver, teórico, o sea, si se utiliza como método anticonceptivo y se utiliza sistemáticamente como método anticonceptivo, podrías encontrar un incremento de riesgo de cáncer de cuello asociado a más enfermedades de transmisión sexual. Podría, pero demostrado no hay ninguno. La píldora de después depende de cuál tomen, porque hay mucha gente que llama píldora de después a tomarse una, entre comillas, sobredosis de anticonceptivos, no el Levopad, vamos, los gestágenos de baja dosis que se utilizan no tienen una incidencia. Bueno, pues si toman durante el mes 10 veces la píldora el día después, pues ahí es donde sí que hay que hacer prevención primaria. Y ahí es donde falla la prevención primaria. Son chicas, muchas veces jóvenes, que no se ha explicado bien en el colegio, bien en los centros de atención primaria, realmente cuál es la importancia que tiene el hacer las cosas mal, ¿no? Es decir, que ahí sí que habría una labor de atención primaria, que parte del dinero que se ha dedicado a hacer citologías, 28.000 anuales sistemáticamente, se podría haber dedicado en educación sanitaria, ¿no? Eso es lo que me refiero un poco de los recursos y la utilización de recursos. Es difícil, ¿no? O sea, que la solución no la tengo yo, pero que es difícil de... Un segundo nada más, que es, en los pocos minutos que nos quedan, mandan una pregunta que es: parece que la mortalidad de cáncer de mama se mantiene estable a pesar del aumento en número de casos detectados precozmente. ¿Eso significa que hay tanto sobrediagnóstico como puede parecer? No es un tema de sobrediagnóstico, es un tema de mejor tratamiento. O sea, cuando un tumor se hace más incidente y la mortalidad se estabiliza, es porque lo tratamos mejor. O porque echamos todas las flores. O porque lo diagnosticamos más precozmente, entonces es más fácil de tratar. No porque realmente estemos sobretratando. Se trata, o sea, los casos registrados de cáncer de mama, que en eso sí hay un registro mucho mejor, es por eso, es porque diagnosticamos más precozmente y hay más supervivientes de cáncer de mama a largo plazo. Has hablado de que en el cáncer de ovario efectivamente no hay ningún screening, que yo tenía la esperanza de encontrar aquí alguno, pues nada, alguno moderno. Sí que a nivel poblacional no, pero a nivel laboral, ¿alguna trabajadora expuesta a algún riesgo sí que harías algún tipo de screening? Realmente la exposición que se ha demostrado, por eso he puesto a cáncer, que demuestra es el talco nada más. El resto son factores hormonales y no están... La relación laboral es al talco. ¿Y el cribado sería el CA125? Claro, y las... ecografía, revisión periódica y ecografía, y probablemente si es una exposición, en lugar de hacerla cada año, probablemente estas pacientes tengan que hacerse cada 6 meses. Porque sí que es cierto, el problema de cáncer ovario es doble, además de que lo diagnosticamos tarde y es silencioso, es que los tumores de intervalo, que son muy frecuentes en cribado poblacional, cada cuánto tiempo haces una ecografía, un CA125 para diagnosticarlo. Si lo haces cada año, la probabilidad de tumores o de cánceres de intervalo es muy alta. Es muy alta y por eso no es efectivo.
Tendríamos que hacer ecografía transvaginal cada 2 o 3 meses y CA-125 cada 2 o 3 meses. Y eso es imposible, ¿no? Aplicarlo a toda la población para encontrar una disminución de una magnitud importante. Y eso ningún sistema público o privado de salud lo puede hacer. No lo debe hacer, lo puede, pero no debe, porque es un coste que no tiene mucho... Aquí hay otra pregunta. Mucho rendimiento. Y apurando los minutos. Sí, sí. Según ha puesto ahí, que no sé si lo he entendido bien, entre 30 y 65 años para el de cuello de útero habría que hacer una serología del virus del papiloma. Un tipaje de HPV, sí. Un tipaje. Hay 3 opciones. Sí. Lo que se baraja ahora es 3 opciones. O hacer el HPV, o hacer el cotest, que es, quiero decir, el cotest... ¿Pero eso ahora se está haciendo sistemáticamente? ¿O? Va a empezarse a hacer, que yo conozca el cotest y la citología líquida, en algunos hospitales ya se hace, no con niveles, pero el cotest va a empezar a hacerse, creo que en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, en algunos centros de la Comunidad de Madrid, para ver realmente cuál es. Pero el tipaje se hace en la citología, en la citología líquida. No en la analítica, ¿no? No. La toma en la muestra. La toma en la muestra. Cervical o cervical, sí. Es donde se hace el claro, porque en ese intervalo no ha habido vacunación, entonces las mujeres no saben si... Claro. Si lo tienen. Y la otra opción es, sí. si no dispones del tibao, seguir haciendo citologías. Mientras llevan el micrófono, una pregunta ahí. Preguntan por WhatsApp. ¿Puede tener sentido vacunarse virus del papiloma en cualquier momento de la vida por lo que pueda pasar? Quiero decir, a los 40, 50, 60, una pregunta genérica. O sea, cada uno da el sentido a las cosas que lean el contexto. O sea, lo que no se puede hacer es una recomendación general. Es decir, hay que sentarse con el que te está haciendo la pregunta y decir, vamos a ver, tú tienes pareja estable, no tienes pareja estable, ¿qué hace que no hace? O sea, ¿sabes? O sea, que luego, desde luego, por encima de los 45 años, como recomendación general, podría decirse que no hay indicación. Otra cosa es indicación personal, en el sentido de que haya más factor de riesgo o no haya más factor de riesgo. Pero por encima de los 45 años, recomendación general, no hay ninguna sociedad que la haga. Luego, cada uno, ¿no?, sabe el riesgo al que está expuesto si a uno le explica bien los riesgos. ¿Ya? Nada, una duda. En el cáncer de mama, en la categoría 2, la hiperplasia compleja sin atipia seguiría formando parte de la categoría 2. De lesión proliferativa benigna. Benigna. Solamente la simple y la compleja con atipia serían ya el riesgo 3. Muchas gracias. Esa categorización en 1, 2 y 3 no es una categorización generalizada, es decir, es una aproximación para a lo mejor establecer programas de cribado distintos, es decir, que no es reglado, no es como la Asociación Española de Patología Cervical, sino es un poco el tratar de decir, bueno, ¿qué hacemos no por debajo de los 50 o por encima incluso de los 70 años? Si tú estableces 10 años de expectativa de vida como normal, pues podrías hacer mamografías probablemente 79, 80 años. En todas las mujeres, pues probablemente eso no sea costo eficaz. A ver si conseguimos, porque ahora se ha animado todo el mundo. Mira, citología convencional, citología en medio líquido. Acabas de comentar que es más sensible. Sin embargo, se nos está vendiendo últimamente que la citología en medio líquido no merece la pena y que además inclusive puede que el año que viene desaparezca. ¿Qué sabéis al respecto de esto? Que es un método, sigue siendo un método más sensible que permite, además de hacer una citología monocapa, hay patólogos que no les gusta, y además te permite disponer de muestra para hacer más determinación, o sea, no se te acaba la muestra, por decir así. Y no, si eso lo conocemos, sí, claro, por eso. Que en principio, ¿por qué va a desaparecer? No, de hecho, yo creo que la idea es que cada vez se implante más, porque puede hacerse cotest sistemáticamente y porque el cotest se hace mucho más fácil en la citología líquido que hacer los tomas. Es más barato, además al final es más barato. Nada te hace un HPV cada 5 años que una citología todos los años. Y además es más sensible. Y además te permite seleccionar pacientes que, si es un HPV positivo, entren en otro tipo de cribado o en otro tipo de control. Entonces permite seleccionar, y la citología en medio líquido es más útil en eso. En el mundo laboral hay una pregunta que es, ¿está indicada la vacunación por el papiloma en dermatólogos que usan CO2 para extirpar lesiones por papiloma
en los márgenes del ano, etcétera, digamos, una exposición, entiendo que haya habido algún problema, ¿no? ¿Habrá alguna vacuna adecuada? Recomendación ¿Hay reglada. algún estudio? No hay ninguno. No, que yo sepa no hay ninguno. A lo mejor lo hay, pero yo no conozco ninguno. Y recomendación reglada no. Yo me pensaría, si fuese dermatólogo y de protegerme con aspiradores y mascarilla de micropartículas. Luego preguntan sobre disruptores endocrinos, estrés, trabajo nocturno con cáncer de mama, estas otras cosas de las que se habla. El cáncer de mama es un tumor, un cáncer con una incidencia muy alta. Entonces, el encontrar factores epidemiológicos asociados pues es diverso. Quiere decir que el estrés, bueno, pues probablemente muchos pacientes con cáncer, y cada vez son pacientes más jóvenes, con una actividad más activas, por decir así, entonces el estrés favorece. Bueno, es difícil epidemiológicamente la valoración del estrés y si eso tiene una incidencia en el cáncer de mama. Demostrada, desde luego, en este momento no hay. De momento, ¿no? Sí hay estudios que dicen que los turnos nocturnos sí que aumentan la incidencia. Hay estudios porque sí que producen ciertos cambios hormonales. Los turnos nocturnos parece que pueden asociarse con más incidencia de ciclos anovulatorios, con mayor actividad prolongada, actividad estrogénica, con alteraciones menstruales, etcétera. En ese contexto podría tener un cierto efecto negativo, suponiendo tumores hormonodependientes, hablamos, y en eso podría ser. Pero no el hecho en sí de trabajar. ¿Y en el de ovario? alterar los ciclos circadianos, de producir, si es verdad que mujeres que trabajan por la noche hacen más ciclos anovulatorios, muchas tienen más dificultad también por eso de quedarse embarazadas, etcétera, y todo eso puede tener una incidencia sobre el hiperestrogenismo, no tiene más. Y al igual que en el de ovario hay estudios porque yo eso no lo conozco, si hay estudios si los turnos de noche afectan más a la incidencia. Yo ¿no? no lo conozco. Yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido realmente interesante. Y muchas gracias a vosotros y a los que estáis al otro lado de la cámara. La colgarán en la web como todas las anteriores.